Muchas gracias. Buenos días. Ya con esta presentación cerramos el evento, así que me gustaría cerrarlo proponiéndoos una idea de inversión que, en mi opinión, es bastante interesante y es lo que yo denomino un gigante dormido. Un gigante dormido para mí es una empresa en la cual se reúnen todas las condiciones para explotar valor, pero que por condiciones o bien presentes o bien pasadas se encuentra deprimida su cotización. Y en ese caso os va a sonar bastante, porque en este caso la compañía de la que os voy a hablar es Flatex de Giro, pero no como plataforma de inversión, sino como empresa para invertir en ella, ¿de acuerdo? Entonces, Flatex de Giro, para quien no lo conozca, se trata de uno de los brokers europeos de mayor crecimiento en los últimos años. Trabajan con más de 2,7 millones de clientes. De hecho, el día de ayer presentaron resultados muy buenos y ya contaban que tenían en torno a 2,8 millones de clientes en este primer trimestre. Gestionaron en 2023 alrededor de 57 millones 57 millones de transacciones, que es alrededor de 350.000 millones de euros en volumen de negocio, y tenían activos bajo gestión por alrededor de 52.000 millones de euros, que tras los resultados de ayer, han ascendido en este primer trimestre a alrededor de 58.000 millones de euros, es decir, que han crecido un 12% intertrimestre. ¿Por qué surge la oportunidad? Pues bueno, para mí comprar una empresa cuando ya está en máximos de cotización, cuando todo su funcionamiento está en línea, pues sí, podemos obtener mucha rentabilidad, pero creo que podemos obtener más rentabilidad todavía cuando invertimos en empresas que se encuentran en ciclo de mercado. ¿A qué me refiero con suelo de ciclo de mercado? Pues bueno, la compañía al final se dedica al negocio de brokeraje y en consecuencia es un negocio bastante volátil en función de los entornos de mercado. Como bien sabréis todos vosotros que invertís aquí, venimos de un 2022 bastante complicado en el espacio de inversión y un 2023 con las subidas de tipos que tampoco ha sido favorable para la renta variable. Y todo eso ha hecho que una de las patas de su negocio haya sufrido bastante, razón por la cual la valoración ha estado castigada en estos últimos años. Sin embargo, todos los KPIs estructurales, todos aquellos indicadores financieros clave de la compañía han estado mejorando en los últimos trimestres y todo eso hace que, como veremos a continuación de forma detallada, se den las condiciones para que estalle una bomba de valor. Una bomba que, en mi opinión, creo que puede proporcionar un retorno de en torno al 15% anualizado, y no estoy hablando de en el largo plazo, sino en los próximos 3 años. Hablo de una empresa beneficiada de los altos tipos de interés y también de los bajos tipos de interés, lo cual es contradictorio, pero no lo es. ¿Por qué motivo? Porque la compañía tiene dos líneas de negocio principal. En primer lugar, tiene la parte del brokeraje, que es el negocio sencillo que todos conocemos, ¿vale? El corretaje en línea, es decir, hace transacciones de compra-venta y cobra una comisión por ella, ¿vale? Cada vez que le lanzamos una orden. Por esa parte, ¿cuánto ha ganado? 236 millones tuvo en ingresos en 2023, ¿de acuerdo? Y que los pongo en rojo porque es la pata del negocio a la que le está yendo mal en los últimos años de mercado bajista o más lateral, ¿no? Donde la renta fija está siendo más estimulada. Mientras que luego tiene la otra pata de negocio, que es el negocio de intereses. ¿Intereses por qué? Porque nosotros, cuando invertimos dentro del broker, no solemos invertir el 100% del capital. También tenemos liquidez dentro del broker que la usamos o bien para cubrir operaciones de margen o bien para esperar simplemente una oportunidad de inversión. Entonces, Flatex de Giro, ese dinero no lo deja ahí parado, ese dinero aprovecha y lo invierte. ¿Qué hace con ese dinero? Pues lo invierte por un lado en depósitos del Banco Central y por otro lado lo presta a otros clientes, como veremos a continuación. Pero el caso es que esa línea de negocio es la que está contrarrestando el mal comportamiento del negocio de corretaje en los últimos trimestres y en consecuencia en 2023 generó por esa línea 136 millones de euros. Vamos a ver el primer pilar, para entender cómo llegamos a esa valoración o a ese rendimiento que os estoy proponiendo. El negocio de corretaje, ¿vale? Flatex de Giro opera tres marcas, principalmente. Una es Flatex, que es el broker que opera en Alemania y Austria principalmente. Luego tenemos a De Giro, que es el broker que conoceréis la mayoría de vosotros, opera en 16 países y tiene reconocidos premios a nivel internacional, bastante popular aquí en España. Y luego tiene un tercer broker, que es Bitrade, que está orientado sobre todo a usuarios profesionales e institucionales, ¿de acuerdo? Esta es la pata que está cojeando y que aún así en los últimos 5 años presenta un crecimiento del 21% anualizado, pero que se encuentra, como veis, en el suelo de ciclo a medida que el cambio de tendencia en el mercado le ha afectado sobre todo ¿a qué? A la volatilidad y a las transacciones. Evidentemente,
Si su negocio es la comisión por la compraventa de transacciones, si hay menos transacciones, hay menos ingresos para la compañía. Y eso es lo que viene sufriendo en los últimos 2 años la compañía. Por ende, es una pata que va a ser claramente beneficiada cuando nos encontremos con las bajadas de tipos de interés. Esas bajadas de tipos de interés que vamos a ver si finalmente acaban llegando este año o no, no lo sabemos, pero en cualquier caso sí que el resto de indicadores de esta pata del negocio se están fortaleciendo para explotar en el momento en que los tipos de interés también favorezcan la inversión en esta línea. El otro pilar, el pilar de los ingresos por intereses, podéis ver el crecimiento abismal que ha tenido en los últimos 5 años, creciendo por encima del 55% anualizado y pasando de 15 millones en 2019, antes de la adquisición de DEGIRO, a los 136 millones en 2023, ¿de acuerdo? Aquí, como digo, el negocio se divide en dos, ¿vale? De ese efectivo que tenemos en la cuenta y que el broker rentabiliza, por un lado, más o menos 2/3 los invierte en la reserva del Banco Federal Alemán, ¿de acuerdo? Y por él cobra los tipos de interés del Banco Central Europeo, es decir, actualmente le saca una rentabilidad entre el 4 y el 4,5%, y la otra pata, el otro más o menos tercio del efectivo que tienen en sus carteras, la compañía lo que hace es prestárselo a otros clientes a través de los denominados préstamos de margen. Esos son préstamos respaldados en valores, es decir, que te prestan una cantidad en función de los otros activos que tienes en tu cuenta de brokeraje y que sirven como colateral, ¿de acuerdo? Es decir, que están garantizados por tus activos. Si el valor de tus activos cae y no es capaz de cubrir el préstamo que te están dando, entonces se produce lo que conocemos todos como una llamada de margen o margin call. Por eso es un tipo de préstamo bastante seguro para la compañía y que le ha permitido también reducir sus cuotas de riesgo en los últimos trimestres. Además, de momento, esta línea de negocio es muy rentable porque ese dinero para la compañía está siendo gratuito, ya que no remunera a sus clientes por el efectivo que tienen depositado, ya que no es una cantidad relevante. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que normalmente los clientes de Flatex y de DEGIRO van a Flatex y a DEGIRO a invertir, no van buscando una cuenta remunerada. Entonces, el efectivo bajo gestión que hay, que hay en estos brokers que no está invertido suele ser inferior al 6% del total de la cartera de los clientes. Y eso le permite pues, generar ese beneficio, digamos, a coste cero y muy rentable. Y que, como veis, en este 2023 ya ha generado 136 millones de euros. Si juntamos las dos patas, lo que nos encontramos es con una compañía que ha pasado de 132 millones a 381 millones de euros en 2023, aunque como veis 2022-2023 han sido años de ralentización o de decrecimiento por el entorno de mercado tal y como os explico que ha afectado a esa pata de negocio del corretaje y aún así estamos hablando de un crecimiento de ingresos del 30% anualizado y un crecimiento de beneficios operativos y beneficios netos más acelerado todavía gracias a su capacidad de apalancamiento operativo. Vamos a hablar del cliente de Flatex DEGIRO, lo cual es relevante para diferenciarlo, porque Flatex DEGIRO decíamos que operaba con unos 2,8 millones de clientes a fecha de ayer, que publicaban el informe del primer trimestre, pero no es un cliente cualquiera. O sea, el cliente tipo que busca Flatex DEGIRO es un cliente generalmente joven, entre 23 y 49 años, donde ya está iniciado en su carrera laboral y su patrimonio va creciendo de forma anualizada, por lo cual ya sería de por sí una vía de crecimiento para la compañía, incluso si no estuviésemos proyectando crecimientos en términos de clientes, pero sobre todo, y lo más relevante, es que busca clientes formados, busca clientes que tengan experiencia financiera, que sepan cómo operar en el mercado y que tengan objetivos de preservar y aumentar sus ahorros, ¿de acuerdo? No busca al típico inversor de trading que acaba de iniciarse, que no tiene mucha idea y que hace muchas operaciones diarias. No es el caso. Si bien sería algo muy rentable para la compañía, porque cuanto más transacciones mejor para ella, no es el tipo de cliente que busca. Sin embargo, este cliente, que es el que ha conseguido, le hace también bastante resiliente, porque es un cliente que no suele huir del mercado. Veíamos en el mercado bajista de 2022 cómo sus activos bajo gestión no caían, sino que seguían aumentando, porque los clientes seguían inyectando dinero a sus cuentas, sabiendo que era un momento interesante para realizar compras, y eso pues también le ha ayudado a mantener parte de su negocio, ¿no? La actividad de este cliente es una actividad moderada, se mueve alrededor de 22 operaciones anuales, 22 operaciones ahora, que nos encontramos en el suelo de ciclo, y por eso se da la oportunidad. La media histórica se mueve entre las 30 y las 40 transacciones anuales, por lo cual podemos ver cómo está muy por debajo del nivel de transacción promedio,
¿Por qué? Bueno, es evidente que ante los tipos de interés altos hay mucho más estímulos por la renta fija. Nos explicaba antes el compañero cómo estaba siendo bastante atractiva la renta fija, hace menos estimulante la renta variable y, por otro lado, encima nos encontramos con los riesgos macroeconómicos que hacen que el inversor promedio tenga más miedo de invertir y, en consecuencia, hace también menos operaciones. No solamente más miedo, sino también hay menos ahorros disponibles. Venimos de un 2020-2021, donde con la crisis de la pandemia hubieron muchos estímulos fiscales, muchos ahorros, y eso impulsó muchísimo el crecimiento del corretaje. Pero evidentemente todo eso se ha corregido. El volumen de transacción media del cliente de flates de giro es de alrededor de los 5.000 euros y los activos bajo custodia de alrededor de 20.000 euros, lo cual es bastante diferenciador, por ejemplo, con brokers competidores como Trade Republic, que está siendo muy popular en los últimos meses por su arduo esfuerzo de marketing, cuyo cliente es quizás un cliente menos formado, con un menor capital. Para que os hagáis una idea, el activo bajo custodia medio de un cliente de Trade Republic es más o menos el volumen de transacción media de los de Flatex de giro, por lo cual estamos hablando de un cliente mucho menos experimentado y con mucho menos capacidad adquisitiva. Aún así, en este entorno difícil 2022-2023, Flatex de Giro ha sido capaz de aumentar su base de clientes a una tasa anualizada del 28% e incluso el año pasado, en ese difícil 2023, fue capaz de crecer un 12,6% y ya inicia 2024 muy bien. Esos resultados que presentaba ayer y por lo cual la compañía se disparó un 22%, indicaba que en este primer trimestre ya estaba creciendo un 8% intertrimestral, lo cual es un desempeño muy positivo. Y lo más importante es que lo está haciendo con un costo cada vez más bajo. Ya en 2023 sorprendía positivamente con un costo de adquisición de clientes de alrededor de 100 euros, tanto en marketing como en filiación, que es lo que gasta la compañía para lograr captar esos clientes, cuando el medio de la industria se sitúa en alrededor de los 250 euros, lo cual significa que lo está haciendo de forma mucho más eficiente. Ya tuvo sus años, 2019-2020, donde se patrocinaba a nivel internacional de forma más masiva, gastando mucho más en marketing. Fue, de hecho, patrocinador del Sevilla hasta el año pasado, porque tenía que dar a reconocer su nombre. Ahora ya lo ha logrado y puede seguir creciendo a una tasa muy razonable, pero sobre todo con un coste más bajo, lo cual mejora progresivamente sus márgenes. En este primer trimestre de 2024 que presentaban ayer, el coste medio de adquisición bajaba todavía más y se encontraba ya en torno a los 95 euros por cliente. ¿Dónde están esos clientes de Flatex de Giro? Pues bueno, Flatex de Giro divide sus clientes en tres mercados principales. Tienen los mercados principales, que son básicamente Holanda, Alemania y Austria, donde concentra la mayor parte de sus clientes, en concreto 1,5 millones de clientes a cierre de 2023, y los que mueven la mayor parte de las transacciones, alrededor de 40 millones de transacciones en 2023. Y luego tenemos los que son los mercados en crecimiento, donde estamos también España, junto a Francia, Italia, Portugal, ¿vale?, y otros varios países europeos, donde aquí tienen todavía mucha cuota de mercado por absorber. En este caso, apenas cuentan con 1 millón de clientes a cierre de 2023 en este área, y es donde se movió el otro grosso de las transacciones, alrededor de 15 millones. Y por último tenemos los mercados en desarrollo, donde quizás hay más competencia, son sobre todo los países nórdicos y los países del este de Europa, donde su capacidad es un poco más limitada y apenas están empezando a intentar absorber cuota en este mercado. ¿Pero cuál es ese mercado? Pues bueno, la compañía nos segmenta su mercado en dos grupos. Nos hablan del G7 subdesarrollado y de los mercados de corretaje desarrollados. Ese G7 de subdesarrollado, en el cual también estamos nosotros, España, pero no solamente nosotros, está también países como Alemania, como Francia, como Italia o como nuestros vecinos de Portugal. En ese área lo que tenemos es una población direccionable muy elevada, ¿vale?, alrededor un poco menos de 300 millones de personas. Pero ¿qué pasa? Que de ese porcentaje solo el 89% está digitalizada. Aún más bajo es el porcentaje de gente que trabaja con banca en línea. Sorprendentemente, en 2023 el 55% de los 7 grandes países europeos apenas están trabajando con banca en línea, lo que significa que hay otra mitad que sigue trabajando en banca presencial tradicional. Y ya si nos vamos a quienes operan en corretaje en línea, el porcentaje sigue siendo muy bajo, hablamos del 8%, unos 23 millones de personas, que sería su capacidad de absorción en este mercado y que debería ir aumentando progresivamente conforme cada vez más personas trabajen con tanto banca en línea como corretaje en línea, algo que es claramente
inevitable. Si nos vamos a los mercados de corretaje desarrollados, allí la situación es mucho mejor porque evidentemente hay un estímulo y sobre todo un nivel de enseñanza sobre la inversión que hace que sea mucho más activa. Hablamos principalmente de los países nórdicos, que ya conocemos muy bien su sistema de inversión, y en ese caso ya veis que los porcentajes son sumamente diferentes. De la población direccionable, que es bastante inferior, en torno a 110 millones, prácticamente el 100% está digitalizada ya, por lo cual ya ahí ya nos sacan bastante ventaja. Pero es que el 86%, la inmensa mayoría, trabajan con banca en línea, frente, como decíamos, el 55% en los G7 subdesarrollados. Por lo cual hay un gap diferencial enorme, ¿no? Y además el 35% en estos mercados de corretaje desarrollados lo hace a través de corretaje en línea, es decir, hablamos de alrededor de 40 millones de personas. Por lo cual la cuota total máxima en la actualidad es de alrededor de 63 millones de personas y creciendo a medida que cada vez más operan o trabajan con esa banca en línea, que es donde principalmente la compañía quiere robarle cuota a la banca tradicional, a la banca presencial, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esas claves de crecimiento? ¿Cuáles son los requisitos que necesita la compañía para crecer y mantenerse como líder a nivel internacional? Pues bueno, en primer lugar, lo que necesita es atraer clientes, ¿vale? No solamente necesita atraer clientes de cualquier tipo, sino clientes, como hemos visto antes, experimentados, que estén claramente comprometidos con la inversión y con una filosofía normalmente a largo plazo, lo cual es bueno para la solidez y el nivel de defensa de su negocio de brokeraje, ¿no? Pero no solamente tiene que atraerlo, sino que tiene que conseguir retenerlo. Y para retenerlo necesita una plataforma limpia, una plataforma ágil, una plataforma sencilla, una plataforma dinámica, que sea cómoda a la hora de invertir. Una plataforma que actualmente DEGIRO tiene ya, pero que tiene que continuar trabajando, ya que en los últimos años, sobre todo, ha aumentado la competencia, como bien sabemos todos, y eso hace necesario y obligatorio que la compañía empiece a destinar recursos a la mejora de su plataforma. Precisamente uno de los problemas que ha llevado a la destitución del CEO recientemente esta semana. Y por último, una de las claves para conseguir esa retención de clientes es evolucionar esa plataforma a una multiplataforma de inversión. Es decir, reunir en un único lugar todos aquellos elementos donde el cliente puede querer invertir y que no tenga que ir a buscar elementos diferentes a otras plataformas, lo que puede provocar fuga de clientes o que cada vez haya clientes que sean menos activos en la plataforma. ¿Qué consigue con esa estrategia? Esa estrategia que, en mi opinión, va a hacer que la compañía tenga un retorno superior al 20% en términos de beneficios en los próximos 3 años. Pues consigue, en primer lugar, acelerar la adquisición de clientes, que es el primer elemento clave. Consigue aumentar los activos bajo gestión, que ya estamos viendo cómo crecen a un ritmo bastante elevado, y eso que aún no ha implementado esfuerzos adicionales en marketing para atraer esos clientes, y lo que le interesa a ella también, que es el aumento del número de transacciones, ¿de acuerdo? Más clientes operando, más transacciones, más dinero. Entonces, vamos a ver cómo llego a esos cálculos que os he presentado ahora, porque no quiero daros solamente el resultado final, no quiero daros los números, sino que quiero explicar cómo llego a esa conclusión. ¿Para qué? Para que no os quedéis con mi valoración y que cada uno de vosotros pueda hacer su propia valoración y pueda identificar si es o no una oportunidad de inversión. Empecemos con el primer elemento clave, que serían los clientes, ¿no? Es la esencia de su negocio. Viene creciendo el ritmo de clientes de forma extraordinaria en los últimos años. Cerrábamos, como decíamos, 2023 con 2,7 millones de clientes, y lo que yo estoy proyectando de cara a 2026 es un crecimiento bastante más lento del que viene observando, ¿no? Venía creciendo una tasa del 28% interanual, incluso fue capaz de crecer al 13% en 2023, lo cual ya era bastante difícil, pero creo que la competencia también empieza a hacer su propio espacio de absorción de clientes, ¿no? Y si bien hay una cuota de mercado enorme donde todos pueden seguir creciendo varios años más, sí que es cierto que yo, para ser conservador, voy a proyectar un crecimiento bastante más reducido, en este caso inferior al 10%, para llegar a poco más de 3,5 millones de cara a 2026. Según los resultados que presentaba ayer la compañía, para 2024 probablemente se quede por encima de mis estimaciones, lo cual sería positivo, pero yo me mantengo de momento conservador.
tenemos los clientes, ahora queremos saber las transacciones por cliente. Hemos dicho que estábamos en el suelo de mercado con alrededor de 21 a 22 transacciones por clientes en 2023 y yo lo que estoy proyectando no es una recuperación robusta, estoy proyectando simplemente una recuperación muy moderada en el ritmo de transacciones de clientes, porque actualmente aún seguimos observando mucha incertidumbre en los mercados, sigue siendo todavía bastante atractiva la renta fija y, sobre todo, siguen habiendo muchas dudas sobre la economía europea, que es principalmente donde se encuentra su cliente, ¿no? Por lo cual, el crecimiento en el número de transacciones por cliente, como digo, que el proyecto es muy moderado, pero aún así, como venimos del suelo, cualquier mínima mejora ya hace que el salto sea bastante potencial, ¿no? En este caso ni siquiera estoy proyectando regresar a la media de entre 30 a 35 transacciones, sino quedarnos bastante por debajo, en torno a las 26 transacciones por clientes en 2026. Ya tenemos los clientes, tenemos las transacciones por clientes, nos falta saber cuánto va a ganar por cada transacción, ¿vale? Decíamos que la compañía tendrá para 2026 alrededor de 92 millones de transacciones. Bueno, ¿cuánto va a ganar con cada transacción? Pues bueno, a cierre de 2023 la compañía ganaba por transacción alrededor de 4 euros con 14 céntimos aproximadamente y yo estoy proyectando un crecimiento sumamente lento de cara a 2026. ¿Por qué ese crecimiento tan sumamente lento? Pues vuelvo al mismo elemento, a la competencia. Creo que como la competencia actualmente está trayendo clientes a través de sus cuentas remuneradas, por ejemplo, como es el caso de Trade Republic o de Scalable Capital, yo creo que en el caso de Flatex de Giro, para continuar manteniendo su ritmo de crecimiento, si no quiere remunerar, que es lo que tiene metido en la cabeza, pues bueno, en ese caso tiene que competir por otra vía. ¿Y cuál es esa vía? Pues ser más competitivo en términos de comisiones, ¿de acuerdo? Por eso no creo que crezca de forma tan rápida. Sin embargo, nos sorprendía ayer la compañía con los resultados y nos decía que para 2024, en este primer trimestre, había tenido ingresos por transacción de 4,63 euros, lo cual está muy por encima de mis estimaciones. Evidentemente tuvo muchos vientos de cola, no es algo que vaya a ser sostenible, pero sí que hablaban ayer en la llamada de ganancias con los analistas de que no veían para nada desmesurado hablar de en torno a 4 euros con 30 céntimos de ingreso por transacción para este mismo 2024, que si se acaba ejecutando, pues bueno, mejor para nosotros, más revalorización vamos a tener, pero en mi caso sigo manteniendo esa conservación, ya que ya digo que veo todavía bastante competencia y creo que van a tener que competir por esa línea. Lo que sí sigo proyectando es un coste de adquisición de clientes por debajo de los 100 euros por cliente, que es algo que ya está ahí situado, está ya en torno a los 95, no estoy esperando que lo reduzca más, de hecho creo que puede volver a subirlo en torno a los 100 euros por cliente a medida que esa guerra de absorción de clientes se va expandiendo por Europa, por lo cual son proyecciones, como veis, bastante razonables. ¿Qué conseguimos con eso? Pues bueno, la pata de ingresos de corretaje, ya veis que haciendo ajustes muy pequeños, como venimos de un suelo, es muy fácil tener un crecimiento acelerado con muy poco que mejore la cosa. Así que sumando esos tres elementos, lo que tenemos es un crecimiento de los ingresos por corretaje desde los niveles actuales de en torno al 19% anualizado para alcanzar casi 400 millones de cara a 2026. Como veis, con proyecciones bastante moderadas o bastante reducidas. Ya tenemos una línea de negocio, la de corretaje, vamos a la otra, la de los intereses. Entonces, aquí tenemos que saber varios elementos. ¿Cuáles son los indicadores financieros aquí? Pues bueno, en primer lugar, el efectivo bajo custodia, es decir, el efectivo a través del cual la compañía obtiene intereses. En ese caso, lo que estoy proyectando es pasar de los 3.600 millones con los que cerró 2023 alrededor de 4.600 millones en 2026, que es un crecimiento anualizado del 9%, es un crecimiento por debajo del ritmo de crecimiento de clientes, a medida que considero que conforme los tipos de interés hacen más estimulante la renta variable, haya más capital invertido y se reduzca la parte que tenemos en efectivo no invertido, ¿no? En ese caso, estoy proyectando unos activos bajo gestión de 77.000 millones de cara a 2026, ya va a un ritmo bastante acelerado y probablemente me quede corto en la estimación, con un efectivo en proporción a los activos bajo custodia de alrededor del 6%, que es lo que tenía en 2023. ¿Qué rendimiento le va a sacar a ese efectivo? Pues bueno, aquí soy lo contrario. En la parte de brokeraje somos alcistas porque evidentemente la bajada de tipos de interés es algo que va a estimular bastante. Efectivamente, en la parte de intereses por depósitos es todo lo contrario. Si los tipos de interés bajan, el rendimiento sobre el efectivo también tiene que bajar en consecuencia. Entonces estoy proyectando una reducción en torno al 13% anualizada hasta
un rendimiento de interés en torno al 2,5% en 2026, lo cual me parece bastante sostenible. Con todo ello, ¿qué es lo que tendríamos? Pues una reducción de los ingresos por intereses de aquí a 2026 para acabar con alrededor de 116 millones de euros de ingresos por intereses, es decir, una reducción de en torno al 5%. Así que esta pata de negocio estaría reduciéndose de forma moderada, mientras que la parte de brokeraje estimulada estaría creciendo de forma sostenida. Todo eso la compañía lo conseguiría con un ROE normalizado de en torno al 15% y un crecimiento en los beneficios de en torno al 24%. De hecho, en la guía de la compañía, que era de este 2024, crecer entre un 5 y un 15% y entre un 25 y un 50% de los beneficios, nos confirmaban ayer que finalmente se van a quedar en el rango alto de esa guía, otra de las razones por las cuales la cotización se disparaba en el día de ayer. Así, tendríamos todos los requisitos para reunir la valoración de la compañía. En este caso, si unimos los dos patas de negocio de la compañía, la parte de corretaje y de intereses, tendríamos unos ingresos de alrededor de 540 millones de euros de cara a 2026, con un margen operativo cercano al 37% y que aún así estaría por debajo de otros pares cotizados, es decir, no estoy proyectando ningún escenario de crecimiento en términos de margen de forma abismal. También en términos de beneficio neto estoy proyectando un margen de en torno al 25%, 25,5%. Ya en 2024, en este primer trimestre, tiene márgenes muy cercanos al 25%, lo cual implica que lo están haciendo bastante mejor que mis proyecciones, lo cual es más positivo para mí. Y, en definitiva, estamos hablando de un crecimiento de ingresos al 11% anualizado, es decir, un crecimiento en ingresos bastante moderado. Un crecimiento en términos de beneficio bastante más elevado, en torno al 24%, a medida que la compañía ha logrado consolidar sus eficiencias en términos de costes, sobre todo a nivel de empleados y a nivel de coste de transacción, ¿de acuerdo? Y un ROE normalizado del 15%. Si tomamos como elementos clave un crecimiento terminal del 2% y un coste del capital del 8%, aún aplicándole un descuento de seguridad, tendríamos un precio objetivo en el rango de los 15,60, 17,70 euros por acción de cara a 2026. Es decir, un retorno potencial de 18%. Bueno, en este caso, cuando hice la presentación estaba a 10 euros y poco. Ahora ha subido a 12 con la subida de ayer del 22%, pero aún así sigue siendo un crecimiento anualizado de en torno al 14% y ya veis, en un escenario bastante moderado. Razón por la cual para mí es una idea interesante de inversión, pero por eso os doy todos los elementos para que vosotros mismos podáis hacer vuestros cálculos y definir si es o no una buena idea de inversión. Espero haber aportado valor con esta idea de inversión y haber cerrado este grandioso evento de Rankia de forma gratificante. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta. Sí, por favor. Muchas gracias. Bien, bueno, en primer lugar había un conflicto que ya se era sabido entre el CEO y el accionista mayoritario de la empresa. El accionista mayoritario de la empresa, que era además el fundador de Flatex, ¿vale? Antes de la fusión de Flatex y de Giro. El conflicto que hay entre el CEO y el accionista principal, o lo que el accionista principal le estaba reclamando al CEO, es el hecho de que se está centrando mucho en lo que es la consolidación o el uso de la gestión del capital para la consolidación de la empresa, y se está olvidando de centrarse en lo que es la plataforma, sobre todo en Alemania y Austria, donde están viendo como Trade Republic o Scalable Capital les están empezando a castigar claramente, ven cómo se están quedando atrás y es lo que le están recriminando al CEO. Un cambio de estrategia de cara a la plataforma. Sí que es cierto que con el anterior co-CEO la idea era desarrollar todo lo que es la multiplataforma de inversión, pero ante su salida, por razones personales, evidentemente eso se quedó paralizado con este CEO y eso es lo que le estaban reclamando. Parece ser que en la votación de accionistas la discusión fue bastante fuerte y finalmente terminó dimitiendo tan pronto como el 30 de abril, que se va. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Me lo puedes repetir, que no lo escucho?
Sí, sí. Vale, en cuanto al tema de retención de clientes, con el tema de la subida de precios, contrario a lo que se puede pensar, resulta que la compañía presentó resultados con una tasa de retención más alta, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Y eso es una cuestión que es una reflexión propia, que no lo ha confirmado la compañía ni mucho menos, pero es uno de los riesgos que yo estoy evaluando. No me estás remunerando la cuenta, me estás subiendo las comisiones y sí que es cierto que tu ritmo de clientes está creciendo de forma muy acelerada. ¿Por qué crece de forma muy acelerada? Porque al final le estás robando cuotas, sobre todo a los bancos tradicionales, que evidentemente si comparas comisiones es totalmente abismal la diferencia, ¿no? Y hasta ahí, pues puede seguir creciendo. Ahora bien, ¿qué considero yo personalmente que está pasando? Pues bueno, si veis los números de transacciones ejecutadas, a pesar del incremento de clientes, las transacciones están creciendo por debajo de ese ritmo. Ya es cierto por un lado que estamos en el suelo de mercado, lo cual justifica por un lado, pero yo creo que adicionalmente, aparte, hay un cierto número de clientes bastante elevado que está rotando sus inversiones a otros brokers con comisiones o bien más bajas o retribución de la cuenta remunerada, pero que no están cerrando su cuenta en de giro, o bien porque tienen operaciones y el costo de cambio es relevante, o bien porque simplemente aguardan la oportunidad. Entonces, claro, si eso se ejecuta así, coincidiría que el ratio de retención de clientes se mantiene elevado y crecen los clientes, pero a la vez también estaría impactando, por otro lado, la subida de comisiones en lo que son el número de transacciones en sí ejecutadas, en mi opinión. ¿Alguna pregunta más? Por favor. ¿Al? ¿En qué pasaría? Bueno, nadie está trabajando en ese escenario a nivel internacional, diría yo, pero si pasara ese caso, tendríamos lo que hemos dicho antes, tenemos dos patas, una que se beneficia de los tipos y otra que no. La que se beneficia de los tipos, que son la de los ingresos por intereses, esa va a estar bailando, porque si subes los tipos al 6%, te va a subir ella los tipos de los préstamos de margen al 8 o al 9% y encima va a cobrar un 6% por el efectivo bajo gestión, por lo cual esa parte se va a disparar claramente. Y la parte de ingresos por transacciones, ya nos encontramos en un periodo de ingresos por transacciones bastante bajo. Es difícil que se reduzca mucho más, pero sí puede reducirse, puede sufrir por esa vía, pero va a generar bastante caja a la compañía neta, porque la parte de los ingresos por intereses tiene costos muy bajos. En consecuencia, la generación de flujo de caja libre va a ser más elevada incluso en ese escenario. ¿Alguna pregunta más? Por favor. Aparte de él, sí. No, ellos no tienen esa línea de negocio. La de prestar sus acciones a terceros, actualmente no la están utilizando. Publica resultados por área geográfica, es decir, lo que hemos puesto antes de mercados principales, mercados en crecimiento y mercados en desarrollo. Por país individual, no. Sí que suelen presentar las cifras de Alemania en concreto porque es donde más exposición tienen, pero no lo hacen de forma independiente, de forma general. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Pues muchísimas gracias a todos.